Sean todos bienvenidos una vez más al Punto de Entrevista. Hoy tenemos el placer de conversar con una gran mujer, una artista increíble y una voz que con su gran trabajo ha conquistado muchos corazones. Ella es Shelin Turizo. Hola, ¿cómo estás? Muchas vibras positivas. Shelin, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, para comenzar, vamos por el inicio y hablemos del origen de todo. ¿De dónde nace tu sueño de hacer música? ¿Y recuerdas ese momento en el que tú dijiste, la música es lo mío, esto es a lo que me quiero dedicar? Hay algo muy curioso y es cuando yo estaba muy niña, hacía poesía, escribía mis poemas, me encantaba. Estaba en el patio siempre, descalza por ahí, era bastante tremenda, pero había una conexión con el arte y escribía muchísimos poemas. En algún momento esos poemas ya no eran satisfactorios para mí y Sí. empecé a enlazarlos con pequeños sonidos. Tarareaba, hacía palmas y justo fue en ese momento en el que yo me di cuenta que la música era lo mío, que no eran poemas, sino canciones. ¿Y en qué te inspiras a la hora de componer tus canciones? Como desde muy niña siempre estuve conectada con la naturaleza, con el sentir mis pies en la arena. Estoy inspirada siempre en ese simple hecho de estar, de ser, de existir, de cada uno de esos sucesos, esos acontecimientos en mi vida, pero siempre en la búsqueda de ser mejor, de poderme fusionar con lo que este plano terrenal y esta naturaleza también desea de mí. Entonces hablo de muchas cosas, pero sobre todo del amor, porque mi forma de ver las cosas es unos enlaces y varias cosas que se unen, pero siempre en ese poder que tiene el amor. Y en ese proceso creativo sabemos que siempre queremos dejar un mensaje. ¿Por qué es tan importante para ti dejar un mensaje con tu música y cuál es ese mensaje que quieres dejar con el arte que haces? No siempre estuve, o sea, en el momento en el que me di cuenta fue que me conecté, cuando me di cuenta que esos poemas eran canciones, pero antes de eso, sí recuerdo que hubo un momento caótico en mi infancia, lo recuerdo muy bien, y sé lo duro que es pasar por eso, lo duro que es estar desconectado con el propósito que cada persona tiene. Entonces, en mi música, la mayoría de veces y en las canciones hablo, es de ese despertar de la conciencia, de esa unión que debe tener las personas, no solamente con el entorno, sino con ese interior, consigo mismo, ver hacia adentro. Entonces, mis canciones hablan precisamente de eso, de el estar aquí, del hacerse presente, pero hacerse consciente de que estás viviendo, de que realmente estás aquí. Y pasando a la parte de tu evolución musical, ¿cómo crees que ha evolucionado tu música a lo largo de los años y cómo te ves dentro de 5 años? Bueno, es bastante complicado hacer música en el sentido de la difusión, pero no es imposible. Creo que en algún momento pensaba que no podía lograr publicar canciones. Sin embargo, empecé con pequeñas cosas, con pequeños pasos que daba en el proceso de creación. Pues cuando uno está componiendo, siempre busca que sea una versión perfecta, pero en el momento cuando estás en una etapa de tu proceso, tú te das cuenta que todo es poco a poco. He sido bastante paciente, a pesar de que no me gusta la palabra paciencia, lo quiero todo ya ahora, pero he sido bastante paciente con mi música y eso me ha permitido también encontrar esa nutrición, esos enlaces, esas conexiones que necesito para dar un sentido y una esencia específica en mi música. Que ese sonido cuando la gente lo escucha diga, se siente Shelling en esta canción.
Creo que queremos todo ya, ya, ya y es tan difícil. A veces tenemos que ser bastante pacientes, pero queremos saber cómo logras equilibrar la parte creativa de tus canciones y la parte comercial. Bueno, la parte comercial es algo que tiene que ser también visto en esos objetivos. Tienes que siempre tener un objetivo claro, darte cuenta que no va a ser ya, pero que puedes trabajarlo. A mí me ha gustado mucho la parte académica, incluso he estudiado esa parte. Ujú. Hice un diplomado en gestión cultural y producción musical solamente para poder entender qué camino podía tomar con mi música, cómo yo podía difundir y de alguna manera encontrarle sentido a ese marketing, a todo ese engranaje de producción, de gestión que hay detrás de la música. Y hablando de escenarios y vivencias, pudimos ver que participaste en Baila la Calle. Cuéntanos cómo fue todo el proceso, cómo es la experiencia, qué tal te sentiste. Me encantó estar con el público barranquillero. El simple hecho de verlos bailar tiquitá para mí fue Dios. Así que me lo gocé bastante. Mis músicos estaban muy felices porque es uno de los escenarios o es el escenario más grande que tiene el Carnaval de Barranquilla, en el que no solamente me presenté, sino que habían una cantidad de agrupaciones espectaculares que tuve la oportunidad de conocer en Camerino. Así que ya te imaginas, estuve empapada de toda esa cultura y toda esa alegría del pueblo barranquillero. Y mirando hacia adelante, ¿cuáles son tus siguientes proyectos? ¿Cuál es ese sueño que te hace falta por cumplir? En estos momentos me encuentro con el sueño de ir más allá, de ampliar mis horizontes, de ir a confesar o a contar cómo el Caribe colombiano cambió mi vida y cómo abrió mi corazón, cómo ahora soy otra persona después de haber experimentado con esos sonidos, con esa calidad y esa esencia que solo la tiene el Caribe colombiano. Y además de ser artista, también te destacas con tu rol como fundadora y gestora cultural. ¿Qué te motivó a crear Festival Cósmica y qué impacto esperas que genere este festival en la sociedad y en las personas, sobre todo en los barranquilleros? Cósmica fue creado por esa conexión que tengo con la naturaleza. Estamos en un momento bastante definitivo de la humanidad porque el cambio climático realmente existe. Entonces, en algún momento quise aportar desde mi experiencia también como gestora cultural a este cambio. El país, Colombia, en estos momentos se encuentra en una transición energética. Incluso tuvimos la cumbre de la COP16. Así que entré en esa nueva economía verde que es tan buena para nuestro país. Desde esa parte quise entrar y como lo que yo hago es música, se me ocurrió crear Festival Cósmica, que además de tener grandes agrupaciones de la música de nuestro territorio, también defiende todo lo que es la naturaleza, el medio ambiente, los animales y también estamos difundiendo la nueva economía verde, que es un engranaje totalmente positivo para nuestra ciudad y para nuestro país. Ok, creo que esta es una herramienta muy poderosa y muy importante para poder crear conciencia hoy en día. Y queremos saber también qué te motivó y cómo es el proceso de visibilizar a través del Festival Cósmica tu música hasta finalmente considerarte activista. La colaboración entre esencias culturales y musicales es bastante importante. Es reconocer al otro, es saber que tú también puedes conectarte con otras conexiones culturales que hay en tu ciudad y llevarlo a otro nivel. Eso es cósmica, no solamente es Shelly, sino toda la producción, todos los artistas, el mercado verde, que también hace parte del festival, los lugares a donde estamos haciendo el festival. Todo eso hace parte de una nueva ideología cultural, medioambiental y musical. Pasemos un poco al lado de tu vida personal. Si pudieras darle un consejo a la Shelling más joven, un consejo que le ayude también a alguien que quiere empezar y seguir tus pasos en la música, ¿cuál sería? Que lo hagas desde el corazón, que lo hagas ya, que no esperes ningún momento, que no escuches las voces que están alrededor
sino que escuches la que tú tienes aquí dentro. Esa es la que sabe el camino, lo que te va a llevar a ser tu nueva versión. Si hablamos de valentía, ser madre soltera, ser emprendedora, ser incluso mujer hoy en día con las altas expectativas de la sociedad es muy complicado. ¿Cómo equilibras ese rol de ser madre, de ser emprendedora, de tener una fundación, de ser artista? Bueno, es bastante organización, pero sí se puede. Mi hija también hace parte de mis procesos creativos, incluso ella también canta, así que siempre estoy con ella hace parte de todo esto y con esa función que ella también hace dentro de mi música, puedo pasar más tiempo, puedo estar más pendiente de ella, porque a nivel emocional es muy importante que estemos con nuestros hijos. La música es bastante complicada en el aspecto de que tienes que viajar, tienes que estar presente, tienes que multiplicarte por 20, pero sí se puede. Y estar siempre presente, sobre todo en explicarle a tu hijo o a tu hija lo que tú estás haciendo para que ella lo entienda. Mi hija lo entiende, ella hace parte de todo este proceso creativo también. Y para cerrar, no podíamos dejar de mencionar a Barranquilla. En tus canciones se puede escuchar mucho de esta ciudad. Queremos saber por qué y cómo ha influido esta ciudad en ti, en tu música. Barranquilla lo es todo para mí, porque es una ciudad espontánea, es una ciudad que cuenta con una diversidad cultural enorme, maravillosa, majestuosa, virtuosa. Desde niña me di cuenta de esto y tomé todos los elementos culturales, toda su esencia para hacerla parte de mi vida. Así que siempre voy a estar nombrando Barranquilla y nombrando el Caribe colombiano en mis canciones, porque el Caribe nos invita a ese goce, a esa alegría. El Caribe está con el mar, está al nivel del mar y eso nos permite también tener la capacidad de llevar la vida de una manera más alegre. Así que creo que ese es el mensaje también más importante en mi música hacia el mundo, porque también toda esta nueva ideología cultural y musical merece que el mundo lo sepa, cómo vivimos la vida en el Caribe colombiano. Así que Barranquilla siempre va a estar en mi corazón y en mis canciones. Shelly, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Quiero que por favor antes de finalizar nos compartas tus redes sociales para estar pendiente de tu música, de tus proyectos. Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram como @ShellyMusic y en las demás plataformas como Spotify, YouTube como @Shelly. Espero que me sigan y que sirva toda mi música para ese despertar de conciencia y ese camino que tienes ahí en tu corazón. No esperes más. Vibras positivas y mucho amor. Así será, estoy seguro que vamos a estar pendientes de tus próximos proyectos, de tus nuevos lanzamientos. Y bueno, recuerden que esto es El Punto de Entrevistas y sigan conectados para más contenido.